Sí, sí. Estamos en contacto con una persona que primero es amigo de nosotros de hace muchos años, abogado, docente, universitario, periodista, creador, fundador y dirigente de Concertación Forja, que es Gustavo López. Gustavo, ¿cómo te va? Raúl Varela te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Raúl? ¿Cómo Un gusto estás? saludar. Estoy acá con Un Carlos gustazo. Márquez. Buen día, Gustavo. Carlos Márquez te saluda. Feliz cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños. Es así, todo junto. Un saludo grande, Carlitos. Y sí, hoy es una vuelta más al sol. Te Lo que felicito. pasa es que son tantas que uno se va quemando. No importa. Ya, Sí. todavía estamos acá, Gustavo. Es cierto, eso es lo importante. Y con las mismas convicciones, ¿eh? Sí, eso es verdad. Es lo que no ha cambiado, por suerte. Y en ustedes tampoco. Gustavo, recién estábamos hablando con un muchacho que se fue de la provincia de Buenos Aires a vivir al Bolsón y nos estaba contando el desastre que se está viviendo, perdió todo. Yo lo que me pregunto, la política en Buenos Aires está en otra, ¿no? Parecería que el país se está prendiendo fuego, salimos de la Organización Mundial de la Salud, el presidente sigue atacando al colectivo LGTB+, a las mujeres, hay despidos, Nissan cerró la planta en Córdoba recién, se cerró un hospital que es el IMOS en Capital Federal. Y acá se están discutiendo en sesiones sectoriales, no tenemos presupuesto, ¿no? Y se está discutiendo las PASO o ficha limpia. ¿Cómo podés caracterizar vos por así llamarlo, a la clase política, ¿no? Actual? Una disociación total con la realidad, una disociación total con la gente, con los dramas cotidianos, con lo que le pasa al pueblo. Lamentablemente, ¿no? Estamos muy lejos de aquellos políticos que los hemos conocido, de distintos partidos, yo te diría, por supuesto, mucho antes del 83, pero del 83 para acá, para no irse tan atrás, los políticos permanentemente pensando en lo que le pasaba a la gente y proponiendo soluciones para los problemas que tenía el conjunto de la sociedad, de manera sectorial y de manera general. Hoy la política, en lugar de ver qué es lo que le pasa a la gente, sigue las encuestas, que obviamente en muchos de los casos están dirigidas, porque las preguntas que te hacen te dirigen hacia un determinado lugar, y en lugar de ellos proponer soluciones para los problemas concretos a partir de la convicción de cada uno, de la convicción de cada político, de la mirada de cada partido político, es lo que quiere la gente, entre comillas, que son los que quieren los grandes grupos económicos, los grandes encuestadores. Entonces, vos tenés a un gobierno que está arrasando con todo, está arrasando con derechos civiles y políticos fundamentales, es decir, con derechos humanos, ha roto el pacto democrático que teníamos del 83 a esta parte, obviamente la división de poderes no existe, el Congreso no existe, y hay un sistema político que incluye a la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte, pero también a una buena parte del sistema político que le sigue el juego, que mira para otro lado, y la sensación que uno tiene es que están viendo qué se llevan. Los de Loredo de la Vida, sí. Los Pichetto, están viendo qué se llevan, porque si no es inconcebible qué es lo que están haciendo, lo que están votando. A ver, se destruye el sistema de salud, no pasa nada. En materia internacional es un desquicio lo que está haciendo este gobierno, no pasa nada. Nos vamos de la OMS, no pasa nada. Se destruye el sistema científico-tecnológico, no pasa nada. No le pasamos plata a las universidades. Bueno, ahí hay una reacción de las universidades que le pasan plata para las cuestiones cotidianas, pero no para los salarios, y quien plancha eso después es el propio sistema político. Entonces hay una vida de la política y hay una vida de la sociedad que no está representada. Y entonces, bueno, seguimos en una crisis de representación cuyo primer paso hoy se llama Milei y mañana puede ser cualquier otro, pero la verdad que estamos en un camino muy sinuoso. Mirá, hace un rato estábamos hablando con Leopoldo Moró justamente de esta crisis de representatividad, lo cual a mí personalmente me genera una preocupación muy grande. Este año va a haber elecciones, yo le ponía el ejemplo a Moró
de lo que pasó en Francia cuando podría ganar las elecciones Marine Le Pen, y todo el espectro político, ya sea conservador, comunista, socialista, se une para vencer ese proyecto reaccionario, y después en el Parlamento cada uno seguirá su camino. Acá parecería que estamos muy lejos de eso, con lo cual este bloque de derecha, ultraderecha, parecería, no sé, espero que no, pero parecería que tiene el camino allanado en las próximas elecciones. No sé vos qué opinás de esto. No, mira, a ver, opino que hoy está ocurriendo eso, que no existió el cordón sanitario para enfrentar a la antidemocracia, porque estamos hablando de esto, ¿no? De la antidemocracia, de un sistema autoritario, que si pudiera avanzar más en ese sentido, lo haría. Y acá hay todo un sector de la política, lo que yo llamaría esta oposición colaboracionista, que está más preocupada en ver cómo se destruye el kirchnerismo o el peronismo, que ver cómo se frena a la ultraderecha, que va a destruir absolutamente la Argentina, y que además está fuera de sistema, pensado el sistema en representación política democrática. Entonces, qué sé yo, la UCR, cuya historia ha sido siempre la defensa de las instituciones, pero además la defensa de los desposeídos, los más débiles, qué sé yo, el artículo 14 bis lo redactó Crisólogo Larralde, y hoy pareciera que los derechos de los trabajadores son malas palabras para un sector del radicalismo. El juicio de las juntas lo hizo Alfonsín, y pareciera que los derechos humanos hoy son un curro porque están más cerca del pensamiento de la derecha, y en lugar de hacer ese cordón sanitario, el propio de Loredo ha declarado la misión del radicalismo es terminar con el kirchnerismo. Y yo digo, bueno, ¿cómo se ha reducido? Es menos que la Unión Democrática del año 45-46. La misión del radicalismo fue instaurar los derechos políticos de los ciudadanos que no tenían derechos políticos, pero después fue los derechos sociales y el guardapolvo blanco y el petróleo y tantas otras cosas, como también lo fue el peronismo y todos los movimientos del campo nacional y popular. Hoy eso no existe, lamentablemente no existe. No existe esa conciencia de la necesidad del cordón sanitario. Por eso, a ver, nadie puede dar todo por perdido. Hoy la derecha tiene mayoría en el Congreso porque ha conseguido todo lo que quiso, y lo que hay que hacer es aprovechar esta elección parlamentaria para quitarle esa mayoría, es decir, para construir otra mayoría. Nosotros con Ricardo Alfonsín en la provincia estamos intentando eso. No nos definimos como el camino del centro, ¿sí? El camino del medio, Corea del Centro. Nosotros nos definimos como del campo nacional, popular, progresista, americanista. Somos democráticos, somos republicanos, pero queremos la equidad, la libertad y la justicia social. Pero creemos que algunos que no quieren votar una opción podrían votar otra. Y entonces, bueno, es quitarle esos votos a la derecha. Hay mucha gente del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, del socialismo, independientes, progresistas, que sus partidos están aliados con la derecha. Bueno, hay que darles una oportunidad de votar por ideas y de votar por hombres que sostengan esas ideas, a ver si podemos cambiar la ecuación. Que no se limite todo al peronismo versus los violetas de la Libertad Avanza o la derecha más dura, sino que haya opciones para que este campo nacional y popular tenga más diputados y más senadores que el campo de la derecha. Gustavo, ¿qué tal? De nuevo. En este día de cumpleaños te voy a llevar un escalón más arriba, cosa que me divierte mucho con gente de tanta historia, tanta lucha, tanta militancia. Leopoldo hoy tiró algo que es bueno para hablarlo en espejo. De alguna manera son parte, vos mucho más chico, de una generación que tiene una sobrevivencia de los 70. Vos eras una criaturita, pero ya estabas rompiendo las pelotas, por suerte, como corresponde y es necesario. No, claro que sí, que hay que decirlo. Y además hay que decirle a los que, fue uno de los primeros que le abrió lugar a los secundarios con inquietudes en la vuelta a la democracia en un pequeñísimo comité que tenía por ahí en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Y los cuidaste. Y hoy son hombres de 50 y pico de años, No, un poquito más. Empecé a militar en el 73 en la escuela secundaria. Yo estoy hablando de cuando empezaste a recibir adolescentes que estaban en escuelas secundarias del barrio
Y que los recontra cuidaste siendo un tipo de 30 años en ese entonces, un poco menos. Un poco menos. Pero no, con el regreso de la democracia. Algo así. Leopoldo planteaba que si en algún momento se logra que se junte la demanda democrática, de la insatisfacción democrática, de la insatisfacción social y económica, se daría el prerequisito rápido para dar vuelta a esta situación. Yo honestamente tengo la inquietud de que no se está haciendo lo suficiente para algo que vos recién señalabas. Pasa un evento de millones de personas que tiene que ver con una reivindicación del sector o directamente de derechos civiles adquiridos, y la sociedad mira, la dirigencia que debiera automáticamente estar asumiendo esa representación, se distrae o se pierde. O se confunde, o está mirando internas desde un lado o ver qué consiguen desde otro. La pregunta finalmente, cuando vos hablaste al principio de los políticos que tenían evidentemente el país en la cabeza y al pueblo en el corazón, esa imagen me gusta, ha pasado a ser una carrera de individuos desesperados por permanecer en no sé qué cosa ni tampoco para qué. ¿Dónde se quiebra esto? Históricamente, ¿en qué momento se quiebra esta cuestión donde alguien cree que venir a la política no es una actividad de servicio, sino una actividad de promoción personal? A ver, uno podría decir que hay, tomando desde el 83 para acá, hay un primer quiebre en el menemismo, yo te diría en la segunda etapa del menemismo, cuando él sale a buscar a Reutemann, a Scioli y a esas figuras de afuera de la política, sin sustancia política hasta ese momento. Después otros la adquirieron, para ver de qué manera se podían juntar más votos. Pero yo creo que hay un fenómeno múltiple. Primero, el fracaso como satisfacción democrática de los últimos dos gobiernos, Macri-Alberto, ha hecho surgir, junto con el mundo de las nuevas tecnologías y un nuevo capitalismo, porque este capitalismo tecnocrático financiero, porque es de las tecnologías y del poder económico financiero, no es inocuo. Digo, Elon Musk ha hecho videos para un partido político de la ultraderecha alemana diciendo que Hitler era comunista. Sí. Entonces vos decís que sí. No solo es una locura, sino que además es la justificación de que la ultraderecha es buena y este tipo no lo era porque... Te interrumpo un cachito ahí. ¿Sabés que sí, el partido neonazi de Alemania, no me acuerdo ahora cómo se llaman, el referente de ese partido en un reportaje le preguntaron si eran neonazis y dijo: no, nosotros no somos nazis. Si Hitler implementó una política socialista en materia económica, va en ese mismo sentido nuestro presidente. Sí, exacto. Bueno, creo que Milei lo dijo, habló del nazismo y del fascismo como rémoras del socialismo y del estatismo. Entonces uno dice, a ver, y en un momento de pospandemia, porque digo, la pandemia también tuvo mucho que ver, pospandemia, de encerramiento, de individualismo, de tecnocapitalismo financiero, que te manejan la cabeza las 24 horas del día, entonces, digamos, se fue profundizando, y yo creo que la boleta única papel lo va a profundizar más, donde desaparecen los partidos políticos, que debería ser la representación política de la sociedad, para las individualidades. Y las individualidades ya no van a estar en el deporte, las individuales van a estar en los TikTokers, en los influencers, que en general los algoritmos te llevan a la extrema derecha. Entonces, a ver, yo veo ese panorama que se va complicando. Por otro lado, veo que la política tradicional, que es la que hoy ha sido electa, está viendo qué se lleva del pedazo de la torta, porque en el fondo creen que esto termina mal, y esto va a terminar mal. Entonces, ustedes me decían lo de Leopoldo, bueno, hay que hacer el cordón sanitario. Yo creo que hay que trabajar para hacerlo, que no va a ocurrir en el 2025, pero tenemos que hacer que ocurra en el 2027 con una generosidad enorme de todos. Entonces, me parece que es el momento de acumular y ser mucho más amplios. Por eso yo explicaba lo que estamos haciendo en
en provincia, a ver si podemos volver a las fuentes, podemos volver a las ideas, a las ideologías, a la representación de sectores de la política. Digo, no puede ser que partidos tradicionales que han nacido al calor de las luchas populares voten en contra de los jubilados, en contra de las universidades, en contra de los médicos, en contra de la ciencia, en contra de su propia historia. Digo, los que estaban en contra de eso eran una minoría minúscula que utilizaba las Fuerzas Armadas para llegar al poder porque no podía llegar por los votos. Ahora, resulta que ya llegaron 2 veces en los últimos 10 años. Llegó Macri y llegó Milei, que es mucho peor que Macri. Bueno, primero, algo mal habremos hecho, no tengo la menor duda, y si no lo revisamos vamos a seguir haciendo lo mismo. Y por otro lado es esto, bueno, volvamos a las ideas, no me importa que saquemos 50 votos en la elección del 2025, es plantar ideas, desafiar a los propios para construir un imaginario que nos contenga a todos y que nos permita derrotar esta derecha en el 2027. Gustavo, tengo una última pregunta y te vamos a dejar en paz para que organices los festejos de tu cumpleaños. No, igual nos encanta hacer este tipo de notas, viste que no interrumpimos en general, son reflexivas. Gracias. Se puede escuchar, ¿no? Los agradecidos somos nosotros que aprendemos y obviamente los que después ven estas cosas son los que los escuchan en directo. Hablábamos con Raúl hoy de 2 circunstancias. En 48 horas el diputado Sper pidió llenar de agujeros a los delincuentes y colgarlos en las plazas, y un ex concejal de Mar de Ajó habló de los marrones que llenaron la costa, y el intendente de Mar del Plata corrigió diciendo que hablamos de los que tienen el cerebro marrón, los que son marrones de mente. Che, esto era imposible, sin sentir vergüenza, sin ser me vira al carajo, sin ser un hijo de puta, era imposible esto en la Argentina. Es así. Es así. ¿Va a alcanzar que los enfrentemos con el discurso? Esta es la pregunta que tengo para cerrar. Es un poco petardo, pero ¿va a alcanzar con estos tipos? Hay que enfrentarlos con el discurso. A ver, arranquemos de que nosotros hemos hecho un pésimo gobierno. La verdad, hemos hecho un pésimo gobierno. Volvíamos para ser mejores, fuimos peores, no le solucionamos el problema a nadie, no pudimos detener el tobogán en el que nos metió Macri. Si uno ve el salario, con Macri bajó 20 puntos, con Alberto bajó 5. Ahora, el tipo que lo mira desde afuera porque es un asalariado, le da lo mismo porque perdió 1/4 del salario en 8 años. El problema es que perdió 20 puntos en un año con Milei. Claro. Pero cree que hay una esperanza. ¿Por qué? Porque Milei insulta a los que le habían hecho perder 25. Yo lo que creo es que el modelo tiene patas cortas. Antes o después vuela todo por el aire, porque es el mismo esquema que Martínez de Oz y un esquema parecido al del macrismo o al de la convertibilidad. Yo creo que se parece más al de Martínez de Oz con la tablita. Es decir, no hay manera de sostenerlo. Y Milei dice las barbaridades que dice porque la inflación de 25, que la subió él a 25, pero nosotros la dejamos en el 12, la inflación del 12 está en el 2,5-3%, que es altísima. Ahora, cuando esto no se sostenga, cuando venga una devaluación, todas las barbaridades que dice se le van a volver en contra. El problema es que nosotros tenemos que volver a construir un imaginario que permita concebir un horizonte de mejora para todos y además cambiar la forma de gobernar, cambiar la forma de hacer política. Yo me sentí muy insatisfecho. Mira, laburé los 4 años en el gobierno de Alberto muchísimo. Y el 60% de las cosas que había que hacer, no las hicimos mucho, pero en materia de política comunicacional faltó muchísimo porque no había, yo tenía mis ideas, pero no había ideas arriba mío, no había ideas de un gobierno. Bueno, hay que volver a construirlas, hay que dejar los personalismos de lado, ya fracasamos, no pueden mandar uno y gobernar otro. Estamos enfrentando, yo creo, la peor de las crisis que jamás hemos vivido en un gobierno democrático con esta gente que dice estas barbaridades. Yo creo que se las enfrenta desde la política. Ahora, me parece que tenemos que cambiar la forma de hacer política. Hay que usar todas las herramientas de la política, las nuevas tecnologías, absolutamente todo. Pero si no tenés ideas, si no sabes hacia dónde vas, si no elaboras primero un programa de gobierno y lo que estás haciendo es luchar por el poder, bueno, mañana no va a ser
este león herbívoro será otro, pero vamos a estar en las mismas condiciones. Va a ser Elon Musk el que te imponga el nuevo presidente. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. A lo mejor no tengo la solución, no la termino de ver, pero por lo menos volver a las ideas. Gustavo, bueno, a los principios, a los valores. Es verdad eso. Gustavo, bueno, te agradecemos, pero antes de cerrar, vos como representante además de Forja, con Silvia Sarabia de Libre del Sur y con Ricardo Alfonsín están recorriendo la provincia de Buenos Aires, tanto el conurbano como el interior. En las próximas semanas van a estar, ¿tienen alguna visita en algún barrio, algún lugar de la provincia? Mira, vamos a estar en la primera y en la tercera todos estos días y estamos pensando un lanzamiento en la ciudad de Buenos Aires para la primera quincena de marzo en la Federación de Box. Emulando quizá lo que en el 82 hizo Raúl Alfonsín, que también se lanzó en la Federación de Box. Es verdad. A ver si despertamos alguna conciencia. Pero bueno, será un trabajo arduo, no estamos en la consideración de los grandes medios que también hacen su negocio político, pero bueno, iremos hablando lugar por lugar, pueblo por pueblo, persona por persona, contándole lo que pensamos. Si está de acuerdo, votanos, si no está de acuerdo, no nos voten. Pero nosotros no vamos a traicionar las ideas. Ese sería un poco el resumen. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho. Feliz cumpleaños y estamos en contacto siempre. Gracias. Que tengas un buen fin de semana. Gracias. Chao. Gracias.